Buenas tardes. Hola, Ya en 5 minutos vamos a empezar. Así que nos vemos ahora mismo. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que hayan podido llegar a tiempo aquí. Le dimos 10 minutos a las personas para que puedan seguir entrando, los que llegaron temprano. Bueno, tuvimos que darle un tiempito.
La idea de este webinar, que me parece muy interesante, es que hablemos de finanzas personales y de emprendimiento. Si ustedes están aquí, probablemente algunos de ustedes también tienen un emprendimiento o ya tienen una unidad de negocio, y de eso que vamos a estar hablando el día de hoy. Mi nombre es Manuel Vilches, para los que no me conocen, yo soy asesor financiero, tanto para personas como para emprendedores o dueños de negocio ya. Yo tengo más de 7 años trabajando con finanzas. Anteriormente he trabajado en diferentes bancos. Ahora mismo me dedico 100% a asesorar personas a nivel financiero y a empresas, entonces a nivel administrativo y financiero también. O sea que vamos a sacarle mucho provecho a todo eso el día de hoy. Y a mi lado tengo a Gladeline Raposo, con quien juntos tenemos el podcast Números Verdes. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado o por lo menos saben lo que es Números Verdes. Y es ese podcast donde estamos Gladeline y yo y lanzamos episodios todas las semanas sobre finanzas personales, sobre emprendimiento, sobre economía, y donde yo sé que ustedes van a poder también aprender muchísimas cosas que quizás les pueden servir en su día a día. Entonces, Gladeline, cuéntanos un poco de ti. Para dar un poquito de contexto, Manuel y yo comenzamos a trabajar juntos porque yo tengo 8 años con un emprendimiento y un día Manuel se me acerca porque necesita asesoría financiera. Y una cosa llevó a la otra y yo le dije, Manuel, pero vamos a un podcast de finanzas juntos, y realmente siento que ha dado excelente resultado porque nosotros nos caracterizamos porque aplatanamos mucho la cosa. O sea, algo que todo el mundo allá afuera supone que uno entiende muy fácil, aquí nosotros lo hablamos en español castellano. Entonces, esperamos que eso sea prácticamente lo que se haga el día de hoy. Así que podemos comenzar. Sí, bueno, antes de arrancar, quiero decirles que si tienen alguna duda, alguna pregunta durante que estemos hablando, hay una sección que ustedes van a poder ver que tiene una Q, una I y una A. Y ahí la idea es que ustedes puedan escribir sus preguntas y nosotros vamos a estar respondiéndola al final. La idea es que ahí que no escriban todo en el chat, porque a veces en el chat se nos pueden perder. Ahora, por favor, escríbanos en el chat si nos están oyendo, si nos están escuchando bien y todo eso, para nosotros confirmar de que estamos listos para empezar. Escriban por favor en el chat. ¿Y si nadie escribe? Yo veo que nadie te escribe. Y de todo el mundo dice, bueno, estoy apostando a que alguien más va a escribir. Estoy un poco nervioso. Confírmanos que se está escuchando. Ah, que el chat está deshabilitado. Denme un segundo. ¿Alguien escribe ahí? Espérate. Can chat with... Ok, ahora sí está habilitado. Excelente. Ahora sí pueden escribir, perfecto. Por favor, sus dudas no las pongan ahí. Yo estaba nervioso ya porque yo dije, bueno, estamos solos aquí hablando con nadie. Así que súper. Sus dudas ya saben dónde escribirla y la vamos a poder estar leyendo. Ok, ya, confirmado de que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero es que lo que yo quiero y suelo en estos últimos meses empezar mis charlas es hablando de esto. Y es de que si tú no eres bueno administrando eso que tú hoy entiendes, que es poco dinero, que es una pequeña empresa, cuando tú tengas mucho dinero, óyeme, igual va a ser súper difícil o probablemente no lo vas a poder lograr. Y aquí yo quiero dejarlo con algo muy puntual que los pueda ayudar. Y es, por ejemplo, esas personas que se sacan la lotería, que no tienen nada hoy, y se sacan la lotería mañana, y ustedes conocen o han escuchado por lo menos personas que en 3, 4 años ya lo pierden todo, o probablemente hasta antes. Entonces, eso 100% nos... Confirmen si se escucha mejor ahora. Ok. Bueno, pues miren, eso 100% lo que nos dice es que si tú no eres bueno administrando eso poco que tú tienes hoy, que tú creas que tú ganas poco dinero, cuando tú tengas mucho más o cuando tú tengas quizás un aumento de salario o te cambiarse de trabajo y vas a tener más ingresos ahora, probablemente tú tampoco lo vas a saber administrar. Entonces, ese primer aprendizaje que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy, principalmente con sus finanzas personales, es que aunque tú consideres que hoy tú ganas poco, que el dinero no te da, que tú no tienes suficiente para poder cubrir tus gastos. Si tú no empiezas a administrar ese dinero hoy, mañana, cuando tú empieces a generar más o cuando tengas una oportunidad de negocio o te saque la lotería o alguien te regale algo hasta que tú recibas una herencia, probablemente tampoco lo vas a poder utilizar de manera correcta y vas a gastarlo todo y vas a volver a caer en el ciclo de que el dinero no te alcanza. Sin embargo, ya de por sí el hecho de que estén aquí es un buen indicador de que van a poder administrar más dinero, porque realmente activamente, conscientemente, buscando la información, es que uno llega a algún sitio.
Definitivamente, eso es un gran avance. O sea que los felicito, por lo menos, por estar aquí con nosotros. Entonces, lo otro es que para mí es vital en las finanzas personales son las metas financieras. Las metas financieras son lo que nos permiten saber hacia dónde vamos. Y hay una frase muy famosa que dice que la gente con meta triunfan porque saben hacia dónde van. Y eso es así. O sea, si tú no sabes para qué tú estás ahorrando, si tú no sabes para qué tú estás trabajando en el día a día, es muy probable, uno, que te desmotives y dos, que no puedas empezar a cumplir esas metas de ahorro que uno tiene. Ujú. Y ejemplo clásico, muchos de nosotros, ahí me incluyo, hemos dicho en algún momento, mira, yo voy a empezar a ahorrar 3,000 pesos mensuales, porque me dijeron que yo tengo que ahorrar el 10% de mis ingresos todos los meses. Y dígame, decir eso, soy muy chulo y puede ser financieramente atractivo, pero la verdad es que si tú no tienes un por qué ahorrar eso, desde que llegue un viajecito, desde que salga algo nuevo, desde que te salga ese videojuego que a ti te gusta comprar, que te gusta jugar, desde que se te arme un carro que tú quieres comprar y está disponible ahí para ti, tú ese dinero que tienes ahorrado, para nada, simplemente ahorrarlo porque escuchaste en algún momento que hay que ahorrar el 10%, Ujú. simplemente lo vas a gastar en lo que no es necesario. Entonces, por eso es que es tan importante que tengamos metas financieras claras. Y yo les voy a explicar también cómo ustedes pueden crear metas que primero estén claras y segundo, que sean realmente alcanzables, porque esa es otra cosa. A veces decimos, no, yo voy a ahorrar $500,000 en un año, pero contrale, ¿realmente tus finanzas te permiten hacer eso? Claro. Entonces, las metas principales, Gladys, que la gente tiene, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, usualmente las metas, aparte de ahorrar e invertir, son reducir gastos, súper válido, porque a veces, por ejemplo, uno gasta cierto monto, uno gana cierto monto, pero uno dice, ok, quiero comprarme un carro, ¿cómo lo hago? Si no tengo cómo conseguir un aumento o si no tengo cómo conseguir ingreso extra, bueno, controlando los ingresos. Y para eso sería bueno presupuestarse, cosa que vamos a hablar un poquito más adelante. También, por ejemplo, conseguir ingresos adicionales. Por ejemplo, que si quiero poner una tiendita virtual, que si quiero ofrecer un servicio de algo que soy muy bueno haciendo, o tal vez disminuir deudas, que también es sumamente válido. Si tú sabes que realmente tú tienes suficiente capital, suficiente dinero, como para ir abonándole a ese préstamo que tú tienes de un carro, por ejemplo, o de una computadora que te compraste, eso es una buena meta financiera, que realmente definitivamente es válido ponérselo porque es un buen objetivo y dos, es muy común que pase. Entonces, vamos con lo más importante, el ahorro. ¿Cómo uno puede ahorrar? ¿Tú quieres que lo explique yo? Dale, sí, explica. Excelente. Por ejemplo, lo primero que necesitamos, más que nada, es saber para qué tú estás ahorrando. O sea, si tú vas a guardar dinero porque sí, pues entonces lo recomendado es que sea para tu fondo de emergencia. O sea, si tú dices, ah, no, yo necesito ahorrar porque yo no tengo ni un solo peso ahorrado, si se me presenta una emergencia, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a resolver? Entonces, ¿cómo es que se calcula ese fondo de emergencia? ¿Cómo es que la gente lo hace? Bueno, tú deberías de tener por lo menos mínimo, 3 meses de tus gastos fijos. Esos gastos que son vitales para tu día a día, tú deberías de por lo menos tener eso ahorrado. Ok. Incluso la gente lo puede invertir. Tú puedes invertir una parte de eso en algún instrumento que sea muy líquido o algún fondo de inversión líquido, por ejemplo. No vamos a entrar en tecnicismo, pero tú lo puedes hacer. Pero mínimo, tú tienes que tener 3 meses. Si mis gastos fijos vitales de la vida son 20,000 pesos, yo debería tener por lo menos un fondo de 60,000. Ok, y yo había escuchado como que ese fondo de 3 meses es para gente que tiene como empleo fijo. Como que Exacto. si tú eres emprendedor, si tú eres, ajá, como si tú eres emprendedor o independiente, debería ser de 6, ¿es Mínimo, así? mínimo debería ser 6. Claro, porque hay más inestabilidad y hay como más incertidumbre en cierto aspecto. Entonces, lo primero que tú tienes que saber es para qué ahorras. Digamos que ya tú tienes ese fondo de emergencia y que tú, por ejemplo, te quieres ir de vacaciones, como se ve en el cuadro ahí que tenemos. Dite tú que el cuadro, los planes de las vacaciones sea para agosto del año que viene, entonces tenemos una diferencia de 12 meses, o sea, faltan 12 meses para eso. Tú lo que calculas el total de lo que te va a costar el viaje. En este caso pusimos un ejemplo de 24,000 pesos y cuando tú lo divides entre 12 te da 2,000 pesos. Entonces se supone que mensualmente para ese viaje específicamente tú debes de ahorrar por lo menos 2,000 pesos para que no sea cuesta arriba para ti, para que no sea que 2 meses antes tú tengas que buscar de algún lado esos 24,000 pesos que tú termines dando un tarjetazo que te va a salir más caro de la cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Es como dice Manuel ahorita, una cosa, uno decía, bueno, ok, 2,000 pesos mensual, no es tan sencillo. Yo no sé si alguien aquí ha estado en algo muy bonito que se llama un SAN.
Señores, mis primeros 100.000 pesos yo lo ahorré porque mi mamá fue tan insistente. Mira, voy a abrir un SAN con tus tías, voy a abrir un SAN con tus tías, ponte en el SAN. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Está bien, me voy a poner en el SAN. Lo que nadie me explicaba era que si yo, por ejemplo, un mes no tenía con qué pagar el SAN, yo iba a tener que buscarlo donde sea. Aunque tuviese que vender mi televisión, iba a tener que encontrar ese dinero del SAN. Entonces, ustedes pueden ver qué herramienta tal vez dárselo a su mamá, que su mamá todos los días le pida los 2.000 pesos del viaje, o meterlo en una cuenta, pero parece que tiene mucha disciplina, que son cualidades blandas, que son muy importantes para no poder echar para adelante, que vamos a hablar al final de la charla. Entonces, ese cuadro que ven ahí presentado es un excelente ejemplo. Si quieren, tomen screenshots para que ustedes lo puedan desarrollar personalizado en Excel o donde sea, y así ustedes sepan mensualmente cuánto dinero tienen que apartar. Y con mucho compromiso se logra. ¿Qué sería lo próximo que vamos a discutir? Bueno, entonces, ya después que uno tiene muy claro cuáles son tus metas financieras, entonces ahora tenemos que entrarlo en algo muy importante, que es el presupuesto, porque tenemos que validar de que realmente ese monto, que en este ejemplo fueron 5.000 pesos, ese monto yo voy a tener la capacidad de poder ahorrarlo mensualmente. Entonces, para hacer eso, lo primero que tenemos que tener muy claro es que el presupuesto nos va a ayudar a nosotros y le va a decir a tu dinero hacia dónde ir, en vez de uno preguntarse a final de mes hacia dónde se fue. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿a dónde se me fue el dinero? ¿Dónde se me fue esa quincena? ¿Dónde se me fue hasta el doble sueldo? ¿En qué fue que lo gasté? Y eso pasa porque si uno no tiene muy claro o uno no tiene establecido en qué voy a gastar mi dinero cuando lo reciba, entonces uno lo gasta en lo que sea. O sea, te aparece ahí una cena en un restaurante que no hay presupuesto para eso, bueno, pues vamos porque tenemos el dinero. Lo que sea que aparezca, entonces va a ser una excusa perfecta para hacerlo y para gastar ese dinero. Entonces, el presupuesto lo que nos ayuda es a establecer partidas individuales y por montos cuánto yo debo de gastar mensualmente de mis ingresos. Para eso, ustedes pueden hacerlo sencillo en una tabla de Excel. En mi caso, por ejemplo, para mí es súper práctico hacerlo en Excel, porque al final yo soy financiero y trabajo mucho en Excel. También una opción, tú puedes hacerlo quizás hasta en una libreta. Exacto. Y para ver este que nosotros tenemos aquí como un ejemplo, la idea es que ustedes puedan segregar cuáles son sus gastos. Que ustedes aquí pongan en cada partida de los gastos que le corresponda. Por ejemplo, si usted paga alquiler, entonces usted tiene que poner el monto que paga de alquiler. Si tú pagas el préstamo de la casa en vez de estar alquilado, entonces tú pones el monto. Así sucesivamente, tú vas escribiendo esos gastos. En este caso, inicial, la mayoría de esos gastos que ustedes tienen aquí son gastos fijos, mensuales y vitales. Porque probablemente, si ya yo tengo un contrato de alquiler y decidí mudarme ahí, ese va a ser el monto que yo voy a pagar durante un año, por lo menos. Claro. Entonces, eso es lo primero. Un tema muy importante con relación a eso, y es que el presupuesto no sale de la nada, y mucho menos debería salir de una estimación a lo que yo recuerdo. Lo que nosotros siempre sugerimos, por lo menos yo soy muy terca con eso, es que lo ideal es que tú vayas a por lo menos algún estado de cuenta, algún registro de cuáles han sido tus gastos. Que tú puedas irte 2 meses, 3 meses para atrás y decir, ok, en febrero yo gasté en total 4.000 de transporte y vi que en marzo gasté en total 5.000 de transporte y vi que en abril gasté 2.000. Tú deberías sacar un promedio de por lo menos 3 meses y eso es lo que tú vas a poner en tu presupuesto. Porque probablemente si tú no haces, si tú no haces ese registro, lo que va a pasar es que tú puedes poner, por ejemplo, no di el transporte gato como 2.000 pesos y es totalmente irreal. Entonces, eso es un buen ejercicio. Eso es muy importante, porque es lo único que te va a decir qué tan real es lo que tú vas gastando cada mes. Entonces, ahora viene una parte muy interesante, y es la parte que son los gastos variables principalmente, pero que tú puedes controlarlo a tu discreción. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la parte de entretenimiento, una partida que nosotros los jóvenes solemos gastar una buena cantidad de dinero, y aquí lo importante es que ustedes le pongan un monto mensual. O sea, pongan el monto que ustedes entienden que pueden gastar mes tras mes en cada una de esas partidas. Cosa de que si yo pongo que en restaurantes y salidas voy a gastar 5.000 pesos mensuales, yo puedo ir revisando cuánto yo he gastado y cuánto me queda de ese presupuesto. ¿Por qué? Porque esa suele ser una partida donde se gasta más y al final se sacrifica el ahorro.
Y ya el ahorro se supone que está establecido en la parte de metas que vimos hace un momento. Entonces, ese cumplimiento de esa meta tiene que estar incluida aquí en la parte de ahorro fijo, o si tú quieres, puedes ponerle el nombre de cada una de las metas individuales. Y al final de todo esto, cuando tú pongas todos tus gastos y pongas tus gastos de salidas y tus gastos de fines de semana, tu plan de vacaciones y tus metas, se supone que aquí tus ingresos menos tus gastos debería de estar muy cerca de cero. Si esto, por ejemplo, está en negativo, tú tienes que identificar cuáles son esas cosas que tú tienes que revisar o disminuir en algún momento para poder cumplirlo y no sacrificar tu ahorro, porque en este caso ya el ahorro tiene una meta en específico, o sea, sacrificarlo ya no es simplemente cumplir con el 10%, cumplir con un 15% mensual, no, sino estoy atrasando lo que ya yo mismo establecí como una meta. Claro, y también es muy importante que ustedes tengan pendiente que los primeros meses cuando uno hace este tipo de ejercicio, hay una curva de aprendizaje. O sea, la primera vez que yo me senté a desarrollar un presupuesto, yo no lo hice perfecto. Y el segundo mes, cuando yo quise hacer el presupuesto de nuevo, tuve que hacerle muchos ajustes. Y el otro mes también, y el otro mes también. Y eventualmente tú vas a llegar a un diseño que te funcione, a un método que te funcione y a poder enseñarle a otra persona cómo hacer su presupuesto. Entonces tienen que tenerse paciencia, pero también hay que tener disciplina. Pero esa vaina es un palo. Tener un presupuesto es lo mejor que le va a pasar. Así mismo es, señores, den un segundo y volvemos ahora mismo. Ok, ya estamos de vuelta. Entonces, ya creo que queda muy claro la parte de presupuesto. Yo espero que todos ustedes que están aquí puedan empezar a hacer su presupuesto, establecer cuál es ese monto mensual que tienen que gastar en cada uno de los meses para que puedan cumplir sus metas. Ahora, el presupuesto nos dice algo importantísimo, señores, muy, muy importante, y es si ese monto que establecimos en las metas lo vamos a poder lograr. Porque tal vez nosotros tenemos unas metas muy ambiciosas y nuestros ingresos y gastos no nos permiten cumplir con esas metas. Entonces ahí tú tienes que identificar dos cosas. Número uno, si tú puedes disminuir algún gasto. Tú puedes ver si tú puedes bajar tu plan del celular, por ejemplo, y no pagar menos de lo que tú pagas. O tú puedes evaluar si puedes disminuir los gastos en salida. Y en caso de que eso ya no hay forma de poder lograrlo, entonces tú puedes evaluar si extender un poco más el plazo de tus metas. Claro. Si tú, en vez de hacer un viaje anual, lo haces cada 2 años, el monto mensual que tienes que ahorrar va a ser menor. O sea que creo que ahí queda muy clara la parte de presupuesto. Tú sabes, voy a compartir una anécdota muy interesante y es que justo antes de yo comprar mi primer vehículo, el presupuesto me ayudó tanto y fue porque yo pensaba que en transporte yo solamente gastaba como entre 4 y 6 mil pesos. Y después me di cuenta que la cantidad de tarifas altas que me llegaba por movimientos en hora pico de aquí, que sabemos cómo se ponen los tapones, me di cuenta que yo me podía comprar un vehículo con el dinero que yo gastaba en transporte. Que era casi lo mismo. Y sí, obviamente habían gastos adicionales, como por ejemplo el combustible, el mantenimiento, que todas esas cosas hay que proyectarlas, o sea, hay que ponerlas en un presupuesto a futuro. Es como un presupuesto que no está pasando ahora, sino el presupuesto de lo que sería ese mes. Pero sin un presupuesto, yo no, ni siquiera me hubiese dado cuenta que era mejor negocio comprarme un carro. Claro, ¿no? Y también fuera de lo financiero, la comodidad de tener tu propio carro. Claro, sí, tenía Eso. muchísimos pro, pero tú no le vas a decir a nadie, cómprate un carro en vez de estar usando transporte público, cuando realmente el transporte público sale más económico que tener un vehículo. Pero para eso tienes que calcular qué tanto gastas, en qué categoría, para saber qué ajustes son más inteligentes. Sí, mira, esos son dos, esa y la otra es la salida y los delivery. Son Wow. las dos cosas que la mayoría de mis clientes no tienen claro nunca. Y cuando hacen el cálculo, suele ser mayor de lo que ellos me plasman en un presupuesto inicial. Entonces creo que eso es importante, que ustedes puedan calcular y ver que realmente cuánto es que ustedes van a gastar en cada una de esas partidas. Entonces, ahora, algo importantísimo con todo eso, hemos hablado mucho de finanzas personales y todo lo que tiene que ver con ustedes pueden presupuestarse, cómo ustedes pueden crear sus metas y cuáles son esas cosas importantes que deben de tomar en cuenta. Ahora, si ustedes son emprendedores o si quieren emprender en algún momento, entonces algo que tienen que hacer lo más rápido posible es separar las finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Por qué?
Porque me dicen, pero es que yo no puedo hacer eso, porque es que mi negocio soy yo mismo. Ujú. Entonces, si yo no tengo mis finanzas ligadas, yo no puedo costear mi estilo de vida o mis gastos fijos. Y sí, eso puede pasar, pero lo importante aquí es que por lo menos tú tengas claro cuánto sería tu sueldo en este negocio, de cara a que por lo menos la parte del negocio se quede con algo de la ganancia. No que si tú eres independiente, si tú eres emprendedor todavía y no tienes una estructura como una empresa y colaboradores contigo y todo eso, todo el ingreso que entra como negocio, todos tus Ujú. ingresos se vayan a ser tus ingresos personales. Y una pregunta, si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento, ¿verdad? Y tengo una etapa inicial donde yo lo que estoy haciendo es que a veces cojo 1.000 pesos, a veces cojo 2.000, tengo que pagar comida, voy a coger 2.000 otro día. Yo no me pudiese poner como en una lista de cuentas por pagar, o sea, de dinero que yo le debo a la empresa Sí, y claro. eventualmente cuando yo tenga más dinero, porque la empresa tiene más dinero, porque puede pagarme más dinero, yo se lo devuelvo a la empresa. Claro, claro, eso puede ser una opción y tenerlo claro. El problema de todo eso es, o sea, no solamente ponerlo en una cuenta por pagar, Ujú, sino que probablemente si tú le sacas mucho dinero, cuando tú necesitas una inversión a comprar inventario otra vez, por ejemplo, o ujú. tú quieres ya crecer y contratar a un nuevo colaborador, quizás tú no tengas dinero suficiente. Ok. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que Entonces, suele pasar es eso. algo que pudiese ser bien práctico es tener dos cuentas diferentes, una cuenta mía y una cuenta de la empresa. Ah, no, vital. O sea, parte de separar la finanza es que tú no puedes recibir todos los ingresos de tu negocio, de tu emprendimiento en tu cuenta personal. Eso Ujú. es muy importante, porque tú sientes que ese dinero es tuyo. Exacto. Y algo que pasa muchísimo, sobre todo con los negocios que no son de servicio, sino que yo tengo que comprar, por ejemplo, materia prima. Si yo me pongo ahora a hacer postres en mi casa y ese es mi emprendimiento, yo tengo que comprar la materia prima, o sea, tengo que comprar el huevo, la harina y todo eso para hacer los postres. Si yo abro una tienda de traje de baño, tengo que comprar los trajes de baño para poder venderlo. ¿Qué pasa con eso? Que si le sacamos todo el dinero o le sacamos mucho dinero al negocio, cuando yo tenga que comprar materia prima de nuevo o cuando yo tenga que comprar el inventario de los trajes de baño, entonces quizá no tengo dinero suficiente para poder comprar tanto como me están, para poder hacer esa compra de ese Ujú. inventario que pueda satisfacer todos mis clientes que me quieren comprar. Y entonces probablemente lo que pasaría es que entonces tú lo tienes que pagar de tu dinero personal, pero ya tú le debes a la empresa. Exacto, Entonces, un sí, arroz con mango. exacto, pero, sí, por ejemplo, porque ¿verdad? Un paso a la vez. Pero si tú lo Sí, tienes el dinero, porque el problema es que no se lo debemos tener. bueno, full. Pero si, por ejemplo, tú tienes tu lista de que tú a la empresa le debes 10.000 pesos y el inventario de lo que hay que comprar hace 4.000 pesos, la empresa no tiene, va a tener que ponerlo tú. Ya tú sabes que tú le debes 4.000 pesos menos a la empresa. Uh -huh. Entonces, aunque al principio sea difícil hacer la separación, lo mínimo que ustedes pueden hacer es por lo menos anotarlo. Porque entonces se afecta a una de las cosas más importantes y es saber si de verdad el negocio deja dinero, si de verdad el negocio funciona. Entonces, vamos a lo próximo, que es lo más importante. Bueno, ya hicimos una introducción de que estamos hablando de emprendimiento. Vamos a los puntos financieros más importantes para iniciar un negocio. ¿Cuáles son esos puntos, Manuel? Miren, hay cuatro, nosotros quisimos poner aquí cuatro, los cuatro que entendemos que son los realmente más importantes. Y el primero es la rentabilidad. Vamos a hablar un poco, vamos a explicarle cómo calcularla y vamos a hablar de qué se trata. Uh -huh. También el capital inicial, ese monto que tú necesitas para empezar ese nuevo emprendimiento o ese proyecto. También vamos a hablar de la importancia que tiene el presupuesto mensual en tu negocio. Se parece mucho al presupuesto personal y tiene cierta relevancia, pero tiene cierto parecido, pero tiene mucha relevancia en tu negocio también. Uh Y -huh. vamos a hablar de las proyecciones. Me encantan las proyecciones porque te dice realmente cuánto te va a dejar ese negocio que tú estás pensando poner Uh -huh. y que a veces nos abre los ojos porque nos dice, contra, pero yo pensaba que era mucho más, o yo pensaba que era menos también. Uh -huh. Entonces nos hace ser súper realistas. Empecemos con la rentabilidad. Ok, la rentabilidad es, en llano, la rentabilidad es cuánto dinero te está dejando tu empresa. Es así. Exacto, sí. Es si te está dejando mucho o poco. Eso se calcula en porcentajes. Entonces, ¿cómo uno hace ese cálculo? Tú pones cuánto te entra, dite tú que entra el negocio 100.000 pesos, cuánto sale, dite tú que en costos, o sea, lo que te toca pagar para poder conseguir el material que tú vas a vender, eso vendría siendo el costo, ¿verdad? Exacto. ¿Cuánto es el costo? Y los gastos, que son aquellos servicios que no necesariamente son para costear el producto que tú vas a revender, pero son gastos que tienen que pasar sí o sí. Por ejemplo, alquiler, luz, que si servicios, que si, qué sé Redes yo, sociales, fotos, diseño gráfico. exacto.
todo eso. Entonces tú calculas el ingreso menos los costos y los gastos y eso te va a dar un monto. Por ejemplo, 30,000 pesos en este ejemplo. Lo que tú haces es que tú en la calculadora pones esos 30,000 pesos entre los 100,000 pesos y ese monto te va a dar, en la calculadora te va a dar 0.3, perdón. Y cuando tú lo multiplicas por 100 para calcular el por ciento, te va a dar 30%. Y ahí tú vas a ver que tu empresa en ese contexto está teniendo una rentabilidad de un 30%. Claro, que es una rentabilidad muy buena, Uh-huh. que es muy alta. Probablemente tu emprendimiento te dé una rentabilidad un poco menor, pero lo importante es que tú tengas claro cuál es tu rentabilidad. Porque tal vez si tú tienes una rentabilidad de un 5%, un 10%, durante mucho tiempo, quizá no sea tan rentable tu negocio. Tú Esa sabes puede tener que una medición. ese tema me parece muy interesante porque a veces, por ejemplo, yo veo ese 30 y probablemente antes de yo adentrarme más al mundo de las finanzas, hubiese dicho que eso es un número bajito. Sin embargo, las empresas, mientras van como subiendo en nivel y van escalando, como que su rentabilidad no es tan alta, pero los frutos que deja sí son altos. Claro, Entonces, si tu empresa no tiene un 30% de rentabilidad y tiene menos, no pasa nada. Lo que tú tienes que calcular es en dinero real cuánto significa ese 30%, porque ese 30% en otro cuadro con otros montos pudiesen representar 30 pesos. claro. Pero en otro escenario, ese 30% también puede representar 3 3 millones. millones de pesos, exactamente. Entonces, yo creo que ese porcentaje es importante para saber qué tan buen negocio es, pero todo va a depender realmente en el metálico, en el dinero, cuánto quedó. Exactamente, creo que eso es vital. Pero ustedes pueden ir teniendo una idea y también los puede ayudar muchísimo a identificar, bueno, ok, yo tengo que ver cómo disminuir costos o cómo disminuir gastos o qué pasaría si mis ventas aumentan y hago una mejor gestión de ventas o hago una inversión, por ejemplo, en anuncios en Instagram que me va a ayudar a aumentar las ventas. ¿Cómo sería ese retorno? ¿Qué quedaría? ¿Qué pasaría con mi rentabilidad? La idea es que de manera súper sencilla ustedes puedan hacer algo así en algún momento cuando lo necesiten y puedan tener una idea, porque no es solamente ver que me voy a ganar mucho, me voy a ganar poco, sino qué yo puedo hacer para que esa rentabilidad mejore en mi Exacto. emprendimiento. O sea, que quédense con esa parte. Luego tenemos el presupuesto. El presupuesto es importantísimo, al igual que las finanzas personales, porque nos van a indicar en qué vamos a ir gastando el dinero y también nos van a indicar qué cantidad de dinero tenemos disponible en lo adelante, que eso es vital para todo negocio. Entonces, aquí lo importante es que ustedes puedan enlistar cuáles son sus gastos, por ejemplo, los gastos de nómina, los gastos de servicios, de publicidad, de software, de material gastable. Si tienen alquiler, bueno, pues los gastos de alquiler. Y ustedes tengan claro cuánto dinero yo necesito para cubrir mis gastos el mes que viene. Claro. Y así también puedan ir llevando algo que nosotros hacemos también, y es ir llevando ese control de que ya esto se pagó, esto no se pagó, esto se pagó, esto no se pagó, y así podemos ir viendo en base a lo que tenemos en la cuenta, por ejemplo, las ventas o lo que nos va a entrar por cobros, cuánto tenemos disponible para cubrir esos gastos fijos que tenemos mes tras mes. Exacto. Luego tenemos las proyecciones. Las favoritas de Manuel. Mis favoritas 100%. Las proyecciones no son más que estimar los ingresos y los gastos por mes de tu negocio. Las proyecciones, lo que más me gusta es que nos permite ver qué pasaría o qué pasará con nuestro negocio en el futuro. Podemos ver si durante los próximos 12 meses las ventas aumentan o disminuyen. ¿Qué efecto tendría eso en mi rentabilidad? ¿Qué efecto tendría eso en mis ganancias, como decía Gladys, en números, no solamente en por ciento? Entonces, así podemos determinar qué cosas tenemos que hacer. Incluso podemos hasta ponernos metas de venta. Claro, exacto. Por ejemplo, las proyecciones te pueden dejar saber si, por ejemplo, tú tienes a tus empleados en nómina, saber cuánto tú debes de tener en la cuenta para cuando llegue diciembre con el doble sueldo. O, por ejemplo, si se supone que va a entrar un cliente nuevo el mes que viene, que va a pagar tanto. Vamos a decir que ese cliente va a pagar 20,000 pesos para el servicio que yo ofrezco. Y tú vas a necesitar más mano de obra o más un equipo más amplio de trabajo. Tú tienes que calcular en qué mes se supone que entre ese cliente, en qué mes se supone que yo contrato a esta nueva persona, cuántos clientes adicionales entonces pueden entrar por tener más capacidad en personal. Todo eso, más que tirarlo en anotación con palabras en una libreta, haciendo un Excel donde diga enero,
tal. Febrero, bueno, yo creo que en febrero va a pasar esto, va a pasar aquello, va a pasar lo otro. Ah, ok, me quedan tanto. Marzo, ¿qué va a pasar en marzo? Y es literalmente una predicción. O sea, no son números reales, no hay certeza, sin embargo, son un indicador. Entonces, ya tú sabes que si la empresa va a comenzar a ser rentable a los 6 meses, recibiendo una entrada de 60,000 pesos y nada más están entrando 30, entonces tú sabes que tú tienes que salir a buscar los otros 30, porque si no, la empresa se te va a caer. Entonces, las proyecciones son sumamente importantes. Entre los cálculos que dan las proyecciones, muy importante, el punto de equilibrio. Y es saber en qué momento o qué cantidad debo de vender para poder cubrir todos los gastos, para quedarme en números verdes, para no estar en negativo, para no decir que la empresa no deja nada, que estás trabajando para estar cansado. Eso lo dan las proyecciones, porque si no está pasando ahora, en algún punto debe de pasar. Y sería bueno que tú sepas en qué punto va a pasar. Otra cosa que anuncian las proyecciones serían cuáles son esas ganancias anuales. Si, por ejemplo, tú quisieras conocer al final del año cuánto me va a dejar mi empresa, si, por ejemplo, tú tienes un socio y van a haber dividendos, o sea, si se van a repartir un poquito de dinero al final del año, las proyecciones son excelentes para eso. Así eso incluso se motivan. Dicen, mira, pero con lo que hemos trabajado hasta ahora, vamos al final del año a cobrar 60,000 pesos cada uno y apenas vamos por agosto, vamos a seguir metiendo mano. Otro detalle que dan las proyecciones es en qué momentos vas a necesitar invertir más dinero. Claro, si por ejemplo tú sabes que tienes una mercancía que se agota en 2 meses, entonces tú tienes que tener contemplado que en 2 meses vas a tener que hacer una inversión. Y con esa proyección vas a saber si vas a tener el capital o si tienes que hoy mismo salir a buscar cuál es el cliente que te va a dejar ese capital de ese nuevo inventario. O sea, es un ejercicio primordial. Y por último, y más importante, calcular si el negocio vale la pena. Porque entonces si la rentabilidad ni ahora, ni después, ni en 6 meses, ni en un año, funciona. Entonces, tú estás construyendo un gran imperio que hay que darle paciencia y 10 años de trabajo, o dos, tienes que calcular temprano que es mejor hacer otro negocio. Eso es así. Y algo importantísimo de las proyecciones, que son una estimación, no son una realidad, pero importante que tú pongas números realistas. Sí. Me pasa, en mi experiencia, la mayoría, el 90% de los clientes que vienen con nuevos emprendimientos o nuevas ideas de negocio, entienden que van a vender muchísimo y que la rentabilidad va a ser súper alta y cuando nos sentamos, plasmamos esos números en un Excel, empezamos a ver las posibilidades de lograrlo, quizás no sean tan altas. Entonces, si tú vas a hacer este tipo de proyecciones que las puedes hacer en un Excel, en una hoja donde tú te sientas más cómodo, trata de ser lo más realista posible. No estoy diciendo que sea pesimista tampoco, pero sé conservador. Piensa de que si tú te vas a dedicar a dar asesorías financieras, no pongas que tú vas a dar 5 asesorías de 1 hora todos los días, porque esos números te van a salir brillantes. Tú vas a decir, no, el negocio del siglo. Pero toma en cuenta, primero, yo tengo la capacidad de dar realmente 5 asesorías todos los días. Uno. Y número dos, yo voy a poder lograr a corto plazo una demanda de asesorías tan altas durante los primeros 6 meses, por ejemplo, que yo puedo hacer 5 hoy, 5 mañana, 5 pasado y voy a tener una clientela que fluya de esa manera. Ahí le puse un ejemplo en servicios, pero pueden hacer lo mismo si tienen un negocio que también no sea de servicios, sino que tengas que comprar o producir algo. O sea que no se dejen engañar ustedes mismos. Luego de eso, si tú estás pensando en emprender, es importante que tengas en cuenta el capital inicial. Nos enfocamos en una gran idea de negocio, estamos muy emocionados porque vamos a hacer lo que realmente queríamos y vamos a ser dueños de nuestro tiempo y vamos a lograr una gran rentabilidad, pero es muy probable que para tú empezar ese negocio que tú quieres, tú necesitas tener dinero. Y si tú no tienes dinero, entonces probablemente no va a poder ser tan grande como tú quieres. O va a tener que comenzar muy al pasito. Exacto. Y realmente para calcular el capital inicial, lo mejor es contemplar 3 cosas importantes. Uno, ¿cuánto dinero tú necesitas para literalmente comenzar? O sea, si tú quieres poner, en vez de tener una tiendita de ropa de segunda mano en tu casa, tú quisieras tener una tienda en una plaza para vender ropa, tú tienes que contemplar el alquiler. Y no solo el alquiler, tiene que contemplar el 2+1. Si hay que instalar un contador, si la plaza es nueva, por ejemplo. Y así, literalmente, echar la lista de todos esos gastos que tú necesitas para siquiera prender el carro. No es de que, no, la gasolina que voy a necesitar para recorrer. No, no, no. Para prender el carro, para comenzar. Si tú necesitas comprar, desde tú que tú quieras hacer repostería, si tú necesitas comprar materiales, no
No estoy hablando de los ingredientes, materiales, que si un horno especial, que si alguna herramienta específica, son parte de lo que tú necesitas para comenzar. Lo otro sería calcular cuáles serían esos gastos del primer mes, donde realmente las ventas, el dinero que te va a entrar son solamente unas proyecciones. So, tú necesitarías por lo menos tener asegurado esos gastos. Dite tú que el negocio tiene de gastos 30,000 pesos, pues sería bueno que tú contemples ese monto en tu capital inicial para que tú lo tengas, para que puedas trabajar. Y por último, y más importante, es en qué tiempo, gracias a las proyecciones lo vas a saber, en qué tiempo se estima que tu dinero va a poder, que tu empresa va a poder producir suficiente dinero para cubrir la totalidad de los gastos. O sea, cuando llegas al punto de equilibrio. Antes de eso, ese capital vas a tener que ponerlo tú. Entonces, para no estar en un corre-corre de que no hay dinero para poder hacer más galletas, para poder venderlas, entonces sería bueno que todo eso esté contemplado en un monto para el capital inicial. Claro, y la verdad es que, por lo menos con la experiencia que yo he tenido con diferentes clientes, es que, óiganme, dejen claro sus finanzas desde el inicio. Porque ustedes van a tener tanto trabajo como emprendedor al principio, que enfocarse en dedicarle tiempo a identificar de que no tenemos dinero o que pensábamos que sí, pero no, no vale la pena. Ustedes tienen que enfocarse en lo que tú realmente eres productivo y lo que tú realmente sabes. Si en este caso es hacer bizcochos o hacer postres, entonces ese debería ser tu enfoque, que es lo único que te va a permitir a ti poder crecer tu negocio. Así que ten eso muy claro. Ahora Gladys nos va a hablar un poco sobre las ideas de negocio, probarlas y todo lo demás. Claro, para comenzar el negocio, lo más ideal es tú simularlo de la manera más, ¿cuál sería la palabra ideal? De la manera mínima, como que es lo mínimo que tú pudiese hacer para arrancar y probar que funciona. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la repostería, digamos que te encantaría llegar a hacer bizcocho de boda, por ejemplo, pero tenemos que comenzar con lo mínimo. Vamos a decir que hacer bizcochos para despedida soltera, porque eso suena como lo que va justo antes. Entonces tú tienes que comenzar con eso. Nosotros le ponemos el nombre de MVP y hay muchas personas allá afuera, muchos charlistas, que le ponen el mismo término y viene siendo tu producto mínimo viable o por sus siglas en inglés, MVP. Tienes que identificar qué es eso, qué es lo mínimo que puedes hacer para ver si funciona o no. Y también, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la repostería, tú pudieras, antes de pensar o iniciar alquilando un local, poniendo toda una cocina, empieza en tu casa con Instagram, empieza a ver qué tanto tú puedes vender y así tú puedes probar y que la gente te diga, oye, sí, esto me está gustando y que tu clientela vaya aumentando. Antes de tú decir, bueno, voy a invertir $500,000 en mi nuevo local y voy a tener un gasto de alquiler adicional, ahora voy a tener un gasto de luz. De eso se trata. O sea, prueba tu negocio a nivel lo más pequeño que tú puedas, si esto está funcionando y tú ves que tiene un potencial de crecimiento, entonces estamos listos para dar el próximo paso. Exacto. Ahora, en nuestra experiencia, ¿cómo podemos crecer como emprendedor? Yo creo que una de las cosas más interesantes de ser emprendedor es que tenemos que estar en constante crecimiento y estar dispuesto al constante cambio. Los que son emprendedores quizás ya lo saben. Si están de acuerdo conmigo, pueden escribirlo en el chat ahí y hasta una experiencia que quieran contarnos. Pero yo lo que creo es que, o sea, esta parte de ser emprendedor, tenemos que estar muy abiertos al cambio, muy abiertos a que las cosas no van a ser como nosotros pensábamos. En algunos momentos nos sorprenden y en otros no, pero estar siempre dispuesto a poder crecer como personas, como el líder y como el emprendedor, pero al mismo tiempo dispuesto a crecer como negocio de una manera asertiva. No simplemente entender de que esta es mi idea y esto se tiene que dar sí o sí, porque a veces no funciona. Claro. Aquí entran las cualidades blandas que yo le estaba comentando más al inicio de la charla. Y la primera y la más importante es la comunicación, porque tú vas a tener que comunicarte con tus futuros clientes, vas a tener que comunicarte con tu equipo de trabajo, con un futuro socio. Literalmente es aprender la magia de la comunicación, sumamente importante. Otra cosa es aprender a vender. En algún momento de mi vida escuché que el que no aprende a vender va a terminar trabajando para otra persona que sí sabe vender. Y la verdad es que lo aprendí por experiencia. Todavía no soy muy diestra vendiendo, sin embargo me rodeo de mucha gente que sí sabe vender y que me acompaña a vender. ¿Entiendes? Otro término muy importante que hay que familiarizarse es el liderazgo. Y es que para tú poder crecer algo, y, o sea, pensar que tú lo vas a poder hacer solo es una locura. Para poder llegar lejos hay que llegar acompañado. Y para llegar acompañado de la gente correcta, hay que aprender a armar equipos que te siguen por quien eres. Y eso en práctica es el liderazgo.
es saber literalmente cómo comunicar lo que quieres para que el otro, inspirado contigo, te acompañe. ¿Quieres hablar de las últimas dos o le doy con tu idea? No, la organización, señora, la organización es vital. Y ahí está Gladeline enseñándome a organizarme, Ah, sí. porque tampoco soy el más experto en eso. Pero la organización es lo único que nos permite estar claro, primero, en parte hacia dónde vamos, pero cómo llegar hacia dónde queremos llegar. Porque es la única forma de que tú puedas optimizar tu tiempo y que tú puedas optimizar el tiempo también de los que trabajan contigo para que te puedan ayudar a lograr esos entregables en el día a día. Y aquí estamos hablando de entregables quizá a nivel de servicio, pero de igual forma, si no tenemos una organización de cuáles son los pedidos que tenemos que entregar esta semana en la repostería, que la declaramos como el ejemplo oficial de este webinar, probablemente tú tengas un corre-corre en buen dominicano para poder entregarlo, o lo tengas que entregar tarde, o lo tengas que entregar mal. ¿Tú quieres agregar algo más a la organización? Yo creo que eso está excelente. Hay muchas herramientas allá afuera y eventualmente vas a encontrar lo ideal para ti. Si una no te funciona, no te rinda, no significa que la organización no es lo tuyo. Hay muchas formas de organizarse. Así que sigue trabajando con eso, que hay una curva de aprendizaje, pero se puede. Y por último, la educación continua. Eso es vital. Un emprendedor va a tener retos diarios y cosas que tú pensabas que no. Por ejemplo, si yo soy muy bueno en mi repostería haciendo los postres, yo quizá no sea tan bueno en la parte administrativa y en la parte financiera y en la parte de la DGI. Entonces tú tienes que siempre estar dispuesto a aprender cosas nuevas porque cada día va a haber algo diferente. Si yo brindo servicios, va a haber una plataforma nueva por la cual brindar mis servicios, por ejemplo. Y quizás la gente ya no le interese coger asesoría conmigo, pero sí le interesan los talleres. Entonces tú tienes que estar en una educación continua para identificar cuáles son esas cosas que tú puedes seguir brindando, cómo tú puedes mejorar lo que ya tú vendes o mejorar la experiencia. Por ejemplo, alguien escribió aquí que quisiera abrir un restaurante, cómo tú pudieras mejorar la experiencia en ese restaurante. La única forma es educándonos. Y bueno, yo creo que ustedes ya tienen ese paso ganado porque por lo menos están aquí hoy a las 7:20 de la noche de un miércoles. O sea que ya ustedes tienen una parte ahí. Pero eso tenemos que mantenerlo. O sea, nosotros realmente nos hemos mantenido estudiando y cada vez... Incluso ahorita estábamos hablando de que cuando terminemos, bueno, cuando yo termine la maestría ya tengo lo próximo que voy a hacer. Igual que la de Gladeline ahora estudiando economía. Entonces yo creo que de eso se trata. Hay que cogerle un poco de amor a eso. Yo les voy a decir la verdad. Yo no era el más estudioso ni en el colegio en ningún momento, pero después que tú le coges el ritmo y tú identificas lo que realmente te gusta, estudiar se vuelve como un hobby adicional que te puede ayudar hasta generar ingresos. Claro. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que ahí tenemos la mayoría de las cosas que como emprendedor entendemos que deberíamos de poner en práctica desde ya. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Vamos a ver las preguntas que están ahí. Yo vi en el chat, aunque dije que no hagan las preguntas por el chat, pero vi una pregunta que no quiero dejar pasar y ver cómo nosotros podemos ayudarlo. Me parece un reto. Y dice Jennifer, y si es un restaurante, ¿cómo puedo probar de manera viable? Me imagino que el MVP. Ajá. Digo yo. Sí, claro. Mira, yo creo que lo que tú pudieras hacer en este caso es, si tú quieres hacer un restaurante, digamos que un restaurante 100%, no algo como que va a vender comida plato del día, es que primero identifiques qué hace falta en el mercado realmente, y si vas a tomar la decisión, aquí es vital por el tema de la inversión que vas a tener que hacer como capital inicial, que ya lo hablamos, hazte unas proyecciones y empieza con el restaurante más pequeño que tú puedas. Exacto, ese sería el MVP. Y ese sería el MVP. Porque si te vas muy grande desde el inicio y quizás no tienes tanto capital para poder aguantar esos primeros meses, puede ser que no te cumpliendo con el MVP que nosotros estamos diciendo. Sí. Entonces, bueno, vamos a ir respondiendo las preguntas. Si todavía tienen, pueden seguir escribiendo. A ver, actualmente yo tengo mi emprendimiento y no saco ningún tipo de cuenta. Reinvierto todo lo que obtengo en ganancias. ¿Cómo es ahora de... ¿Cómo sé que es hora de empezar a pagarme y sacar ese tipo de cuenta? Ok, mira, eso depende muchísimo de ti. Si tú tienes este emprendimiento, Paola, y tú no necesitas dinero, como tú bien dices, tú nunca has sacado ningún tipo de ganancia, sino que reinvierte todo, entonces ya tú tienes que tomar una decisión como emprendedora, como CEO, como dueña de negocio. Y es, si yo lo necesito y puedo mantener mi estilo de vida con lo que yo genero por otro lado, o porque no tengo tantos gastos, entonces tú tomas la decisión de si tú quieres seguir reinvirtiéndola y con el futuro poder seguir creciendo mucho más tu negocio, o si tú quieres sacar una parte de esas ganancias o no. Claro, y también contemplar aquí la inversión de tiempo. Si, por ejemplo, tú estás reinvirtiendo todo lo que te deja tu negocio y tú no te tienes un sueldo, tú no te pagas,
es probable que a tu negocio le haga súper bien el tiempo que tú tal vez le estás dedicando a otra cosa para poder ganarte la vida, sino a través de tu negocio. Entonces eso es algo también que tú puedes contemplar. Tú piensas, si yo le dedicara otras 6 horas a mi negocio, que le estoy dedicando a otra cosa, me dejaría suficiente dinero como para reinvertir y aparte de eso poder cobrar. En caso de que sí, me suena una buena idea realmente entonces dedicarte tiempo completo a tu negocio. Alguien hizo una pregunta aquí, no tiene el nombre, y dice, estoy empezando a organizarme después de 12 años, pero todavía no tengo el control de mis finanzas. ¿Cómo consigo ese control? Presupuesto. Por supuesto, anótalo todo en un Excel, comienza a organizar celditas, aprende en YouTube cómo funcionan las fórmulas, dedícale por lo menos 2 horas al día a eso, que es literalmente dedicarte 2 horas del día a ti. Y nada, comiencen a apoyar, señores. Excel es la solución a la mayoría de sus problemas. Literalmente. Y si tú tienes tus metas claras, entonces te va a poder ayudar a ahorrar esa parte del dinero. Víctor pregunta que si es fiable el negocio de prestar dinero. Mira, Víctor, ese es un negocio que puede ser muy rentable, si no vamos por la rentabilidad, pero muy riesgoso. Sí. Entonces, yo como asesor de negocios no lo recomiendo, pero ya es una decisión tuya. Entonces, puede ser rentable si te refieres a rentable, confiable o no sé si fiable que es seguro. Seguro no es, pero bueno, Es que puede ser rentable, depende, pero depende a quién tú le prestes dinero. Si estamos hablando de tu mamá, bueno, pues yo creo que sí. exacto, pero si tú piensas prestarlo, bueno, toma en cuenta el riesgo. ¿Cómo separar las finanzas de los dos tipos de negocio que tengo? Sencillo, separarlas así mismo. Negocio uno, sus finanzas y su cuenta. Negocio dos, sus finanzas y su cuenta. No hay ningún problema. Esos son 2 tablas de Excel o 2 sheets de Excel, no uno, dos. Exacto. 2 cuentas separadas de banco también. Entonces dice Agner, para generar nuevos ingresos, ¿es recomendable la inversión en bolsa de valores y cuál me recomendarían para mejor rentabilidad a corto plazo? Mira, las inversiones en el mercado de valores son una buena opción para generar ingreso extra. Ahora, toma en cuenta que esa rentabilidad tampoco es tan alta. Es una rentabilidad justa, digámoslo así, y a corto plazo tú pudieras invertir en mutuos o en sell buyback. Son dos productos que puedes conocer muchísimo más. Por ejemplo, tenemos un episodio en el canal de YouTube o en Spotify en el podcast de Números Verdes, donde hablamos todo sobre inversiones. Creo que así se llama, ¿verdad? Sí. Ahí tú vas a aprender muchísimo. Otra pregunta, saludos. Yo tengo mi emprendimiento y no tengo ningún tipo de experiencia de manejo. Yo le invierto, pero no recibo ventas. Además, y demás, pero no sé si profesionalmente me conviene o no. Ok. Proyecciones contigo, eso es lo que hace falta. Saber de todo lo que tú le has invertido, cuánto tú tienes que conseguir de cliente para recuperar esa inversión y para poder llegar a punto de equilibrio y entonces poder conseguir más clientes y que todo eso sea ganancia. Pero tiene que hacer tus proyecciones para realmente saber si es conveniente el negocio o no y saber cuándo parar en caso de que tú nada más le invierta. Y si, por ejemplo, no has recibido venta, también calcula si es que tú no has expuesto suficiente tu negocio o si de verdad no existe una demanda, si de verdad no existe una necesidad de eso que tú ofreces. 100%. Entonces, Mercedes pregunta, tengo un negocio que no tiene empleados y otros que sí, con las mismas cuentas de ingreso. ¿Tengo que sacar cuentas nuevas para poder separar? Sí. 100% sí. Sí. Y última pregunta que vamos a responder es, ¿cómo preparo el Excel para comenzar a rastrear mis finanzas? Claro, esa está buenísima pregunta. Comienza escribiendo todos los meses en una fila. Yo literalmente voy a poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta diciembre. Y entonces para abajo, en la columna, tú vas a comenzar a poner todo lo que tú gastas. Tú vas a ir a tu cuenta de banco, vas a ir a gastos de anteriores y tú vas a ver, primer consumo, comida, tú vas a poner comida. Segundo consumo, luz, tú vas a poner luz. Tercer consumo, comida, ya tú no vas a poner comida de nuevo porque esa es la categoría de arriba. Y así tú vas a anotar todo lo que es categoría de las cosas que tú gastaste. Entonces, esa categoría con ese mes, tú vas a comenzar a ponerle número. Por ejemplo, en ropa gasté 4,000 pesos. En combustible gasté 6,000 pesos. En yo no sé cuánto gasté tanto. Y así tú vas a ver cuánto gastaste en total en enero. Si tú tienes un trabajo y tú sabes que tú gastaste 5,000 y que tú gastaste 50,000 y que tú ganas 40, tú sabes que tiene un problema. Y si te fijas en febrero y te das cuenta que en febrero también gastaste más, y si te das cuenta que en marzo también gastaste más, entonces ya tú vas a ver más o menos en qué se te está yendo demasiado dinero. ¿Qué día, por ejemplo, o qué mes tú pudiese no comprar ropa? O tú pudiese, por ejemplo, no comer tanta comida en la calle e ir un poco más al súper. Entonces, así tú comienzas. Es el ejercicio. Eso es así. Entonces, señores, muchísimas gracias. Bueno,
Me encantó, me Los encantó. invitamos a que nos sigan también a través de nuestra cuenta de Instagram y YouTube, por ejemplo, como Números Verdes. Me pueden seguir a mí si quieren aprender un poco más de finanzas, como @ManuelVilches en Instagram también. Y para nosotros ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Esperamos 100% que ustedes puedan poner en práctica algunas de estas cosas que hemos explicado el día de hoy y que sus emprendimientos quizá pasen ya a ser un negocio, no solamente un emprendimiento. Claro. ¿Tú quieres que yo diga algo más? Di algo más. Y gracias por estar aquí. Este es mi primer webinar y la verdad es que me encantó. Me encantó, totalmente encantada estoy. Muchas gracias a todos.